¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a su programa Entre Abogados. Hoy tenemos de invitada a la licenciada María de la Luz Escudero Jongitud. Buenas noches. Que nos acompaña. Gracias, licenciada, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Pues, licenciada, qué bueno que aceptaste la invitación y bueno, yo creo que si hay alguien conocedor del tema de las mujeres, de la violencia, pues creo que eres tú. Y por eso fue esta invitación. Tiene la experiencia, ha sido Ministerio Público, fiscal especializado y una serie de cargos que has tenido y que bueno, hoy ya veo que eres litigante, pero pues esa experiencia y yo creo ese gusanito no se quita. Por eso quisimos que estuvieras aquí y creo que te empezaríamos preguntando. Ahorita estamos en marzo, se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer, una conmemoración muy importante, ¿no? Creo que no tan solo para las mujeres, sino también para los hombres. ¿Qué me podrías decir? ¿Cómo sientes? ¿Ha habido avances? ¿Ha habido retroceso? ¿Hay mayor protección para las mujeres hoy? ¿Hay más casos, menos casos o ahora hay mayor difusión? ¿Qué me podrías comentar, licenciada? Bueno, primeramente, Miguel Ángel, agradezco la invitación de esta casa, que en este marco del de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pues las activistas, las defensoras de derechos humanos, pues aprovechamos los espacios que hay para seguir difundiendo los derechos. Yo creo que en materia de violencia no hemos avanzado en medidas de protección realmente eficaces, que podamos decir. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque tenemos las estadísticas y no ha habido reducción en violencia, no ha habido reducción en feminicidios y pues yo creo que nos sigue quedando a deber el Estado. Antes de entrar a este programa platicábamos de la reforma al sistema acusatorio que trajo aparejado la desaparición del secretario con la fe pública que tenía la gente del Ministerio Público, pero estábamos acostumbrados a llegar a agencias del Ministerio Público donde encontrábamos un titular, había por Costa Rica 3 agentes del Ministerio Público y tenían por un promedio de 3 a 5 secretarios, que eran mesas de trámite donde podías acudir como abogado postulante a llevar a tus testigos, a llevar pues tus promociones. Con la reforma desaparece el secretario y queda el fiscal con un auxiliar de fiscal, que es el que hace las funciones, digamos, administrativas de la carpeta ahora desformalizada. Si antes tenía que ir cosida, sellada, foliada, rubricada, pues ahora ya no se entretejen los actos de investigación con acuerdos. Antes te acuerdas que había razones. Sí, sí. Se agrega oficio, se presenta el oficio o doy cuenta con el escrito tal, esa era la razón y el acuerdo era téngase por agregado y luego otra razón que decía agregado. Y todo eso eran parte de las formalidades que llevaba esa carpeta de investigación o averiguación previa y tantos nombres que ha tenido. Y ahora pues ha quedado muy disminuido el personal, la violencia sigue creciendo. Desaparecieron también con la implementación del sistema las agencias del Ministerio Público municipales que permitían a los ciudadanos, a los gobernados de municipios pequeños que dependen de la cabecera distrital, ya no poder acudir a Cazones, sino tener que venir a Poza Rica. Coatzintla, ya no pueden venir las muchísimas comunidades que tiene el municipio, que siempre ha pertenecido a este distrito, pues tienen que venir hasta Poza Rica. Entonces, lo que incrementaba el trabajo de Poza Rica, lo que podía disminuir el trabajo de Poza Rica era que los ministerios públicos municipales podían integrar y solamente pasar para determinar la averiguación previa, y además permitía a esos gobernados o a esos justiciables no tener que venir hasta la cabecera. Y te hablo de Coatzintla y Cazones, sí, que son los únicos municipios que nos pertenecían como distrito. Pero ahí te cuento de Papantla y toda la sierra, y es decir, desaparecieron los secretarios, dejaron un auxiliar, entonces está no sobrecargada. ¿Todo eso fue en base a la nueva reforma? A la reforma. Okay. O sea, no sé por qué los desaparecieron. Los hubieran hecho más auxiliares de fiscal, ¿no?
porque ahora recordemos que el Ministerio Público inicia la investigación, pero también va a juicio. Y antes el Ministerio Público ejercitaba acción penal, hacía el pliego de consignación al juzgado correspondiente, menor o de primera instancia, y ya se encargaba el Ministerio Público adscrito de las etapas hasta juicio, ¿no? Okay. Y ahora es el mismo investigador el que llega a juicio. Entonces está sobrecargado. O sea, el que inicia. El que inicia es el mismo que va a juicio. Tiene que ir a acudir juicio. Lo que antes no sucedía. Estaba dividido entre el investigador y el agente del Ministerio Público adscrito a los juzgados de primera instancia. Entonces, súmale, quitaron las municipales, se incrementó el trabajo de los distritales, les quitaron los secretarios y les quitaron los adscritos. Entonces, pues yo creo que materialmente resulta imposible para cada Ministerio Público llevar a cabo de forma eficaz, oportuna, como debe ser la justicia, llevar a cabo bien su trabajo. Y en el caso, por ejemplo, hay 3 fiscales, ¿puede acudir algún otro que no haya iniciado o nada más el que inició la carpeta? Hay un principio de indivisibilidad en el Ministerio Público. Es decir, que yo soy María de la Luz, estoy a cargo de la Fiscalía, la que te guste, primera, segunda o tercera. Llega Miguel Ángel a hacer una denuncia como abogado, como asesor. Y tardamos integrándola año y medio. Pido audiencia inicial para iniciar el proceso penal. Y me enfermo, me cambian de distrito o renuncio. Entonces el fiscal de distrito, el que es una figura nueva también, que ahora digamos que es el superior jerárquico, ya no hay que ir a la subprocuraduría de Tuxpan, que era también la subprocuraduría, tenían varios municipios. Hoy tenemos subprocuraduría región norte Tantoyuca y subprocuraduría región norte Tuxpan. Pero además ahora en las unidades, que se llaman ahora unidades, las agencias del Ministerio Público son unidades integrales de Procuración de Justicia, tienen un enlace, o sea, tienen un superior jerárquico, que es el fiscal de distrito. Entonces yo fiscal de distrito, no está Miguel Ángel, pero puedo mandar a Talía a la audiencia. Pero Talía dice, me acaba de llegar, el juez dice, individualícense. Pues yo soy el defensor, Ministerio Público, asesor jurídico, pero el Ministerio Público dice, soy el fiscal fulano de tal, acabo de recibir esta carpeta de investigación y solicito un aplazamiento porque no estoy impuesto de ella y no puedo llevar a cabo esta audiencia. Como es un derecho de la víctima que el Ministerio Público conozca su carpeta, podría derivar esto en una reposición del procedimiento. Entonces las defensas tenemos que decir, ¿por qué? Porque se violó el derecho de la víctima, hasta representado por un fiscal que conoce la carpeta, que aunque hay un principio de indivisibilidad, pues entendemos que no sabe de qué se trata. Pero también pasa si yo llego a otro distrito y me dicen, tienes audiencia para tal fecha. Hay un calendario de audiencias y yo tengo que tomar mi carpeta y trabajar con lo que dejó mi antecesor para poder llevar a cabo esa audiencia. Ahorita mismo, desde el noviembre pasado, se ha diferido noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, 5 veces una audiencia intermedia, donde yo soy defensora, porque por angas o mangas no ha comparecido el fiscal. Primero no me entregó copias y le digo, bueno, aquí soy la asesora, pero no tengo, yo soy la defensora, pero no tengo copias de la carpeta. O sea, ya se las pedí, apercíbalo para que en un término de 24 horas me esté proporcionando, aparte de mi cliente está privado de su libertad. Entonces, pues se difiere conforme a la agenda, tienen que ellos fijan la fecha, pero si estamos ahí me dicen, ¿cómo ves para este día? Y digo, ay juez, tengo audiencia ese día en Papantla, tengo audiencia ese día en Osulama, tengo audiencia, y vamos tratando de que se concerte. Muchas veces no son impositivos, porque cuando la imponen, pues yo ya checando mi agenda digo, no voy a poder y tengo que presentar un escrito para el diferimiento. Okay. Entonces puede volverse tedioso, pero bueno, en cuanto a la respuesta de si no es el mismo, hay un principio de indivisibilidad. Y eso lo vuelve tortuoso en tema de procuración de justicia, ¿no? Vamos a hablar de las víctimas. Okay. Entonces sí ha habido un retroceso materialmente. Los problemas siguen generándose y no se están resolviendo en la misma medida, ni siquiera con las figuras operativas que deben existir para su atención. Y en los casos de violencia, o sea,
eso es muy frecuente, se presenta. ¿Qué puede hacer la víctima contra, en este caso, contra el victimario? ¿Cómo se ¿Qué puede hacer? proteger? Bueno, O sea, pues en un caso hipotético que es el mismo, que nada más cambian los nombres, pero es el mismo, pues definitivamente las mujeres deben conocer sus derechos. ¿Cuál es el derecho del que hablamos todos los días? El derecho a vivir una vida libre de violencia. Una vida libre de violencia en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito con la pareja. Anda por ahí un violentómetro también de no me pegues, no me empujes, no me maltrates verbalmente. Una vida libre de violencia en el ámbito laboral, en el ámbito institucional, y hoy podemos hablar hasta de violencia obstétrica, ¿no? La que se lleva a cabo o la que se ejerce por aquellos médicos que brindan la atención a una persona que está embarazada o que va a tener un hijo. O sea, hasta ya nos tutelan hoy la legislación, ¿no? Que hay violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial. Cuando no nos dan dinero o voy a usar un término, cuando nos controlan o nos caciquean, o sea, me está dando poquito, me tiene que dar lo correcto, pero me da poquito, a poquitas. Pero además va a bailar el chiquillo, va a salir disfrazado de conejo, tengo que llevar la cooperación, quedo de llevar los refrescos, estoy enojada, tenemos problemas, me violenta, pero además tengo que admitir, soportar y dejarme imponer una cópula o una relación sexual que no quiero, porque no tengo ganas, porque tiene que ver con que, dice, el amor se hace todos los días, dice, ay, qué cansado, no, desde la mañana, desde que te saludo, desde que te respeto, desde que soy atento, porque así se hace el amor a una mujer, ¿no? Si no, pues sería pues desgastante para todo el mundo. Entonces, cuando no se da ese contexto, porque estamos hablando de violencia, pues una cópula es impuesta. Y dicen, bueno, pues ya ha sido tantas veces, pues una más y ya veo el techo, porque si no, se va a ir y no va a dejar lo del bailable, lo de esto, y muchísimas cosas que hace una ama de casa por mantener una frágil, ¿cómo se llama?, estabilidad dentro del hogar, ¿no? O sea, porque si dice que no, se enoja el papá y explota la violencia. Entonces va muy ligada y es bueno que se conozca para que se detecte. O sea, yo no quiero tener relaciones sexuales, me tiene que dejar dinero, pero como no lo hago, se va con el dinero y no regresa. Y yo necesito cubrir las necesidades de los niños. O no puedo discutir porque están durmiendo en la recámara de al lado o en la cama de al lado. Y tengo que soportar tal o cual situación. Pues eso es violencia, mujeres, y debe denunciarse y la ley lo castiga, y hay una penalidad. Y hablabas de medidas de protección. Hay medidas de protección. Hay unas que son efectivísimas, que las conocemos por los programas de televisión que vemos, la famosa restricción. Y hace algunos años decían, quiero una medida de restricción, y yo decía, pero ¿cómo te la doy si no la prevé la ley? Si estoy violentando derechos. Bueno, hoy a partir de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y de la implementación del sistema acusatorio, podemos separar al agresor del domicilio. Ojo, aunque no seas la propietaria de la casa, aunque sea tu novio nada más, pero convivan, cohabiten, no te estás quedando con la casa, se está imponiendo por un riesgo a la víctima o a las víctimas, que siempre son los hijos, con la mamá, víctima directa y víctima indirecta, una medida de protección consistente en el alejamiento o la separación del agresor, que es el generador de violencia, de la casa. Esta medida de protección la puede imponer el Ministerio Público una vez que le narras los hechos, le dices cuál es el temor, y se va teniendo ahí un pulso, porque no hay como que llenemos los cuadritos. O sea, ¿cuál es el riesgo que puedo correr si no sacan a esta persona del domicilio? O bien me salí y quiero que lo separes, porque no cuento con una red familiar o social ni con dinero para poder pagar un hotel o una casa por X tiempo. Estas medidas de protección de separar al agresor del domicilio es hasta por 60 días, prorrogable 30 días más, digamos, en lo que organizamos nuestra situación, pero además para crear un espacio de seguridad dentro de la casa, que es donde se comete la violencia de forma más sistemática.
Otra medida de protección es... Antes de que continúes ahí, en este caso, se salió la mujer por los hechos de violencia, se sale. ¿Cómo regreso? ¿Cómo voy a regresar si el violento está ahí? Bueno, entonces ahí exactamente es la primera del que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece medidas de protección, es la separación del domicilio del agresor y que tú puedas después reingresar en un ambiente de seguridad. O sea, estoy pidiendo que separen a fulano de tal de la casa que es donde vivo yo con mis hijos y es la que está condicionada en este momento para soportarnos a mí y a mi familia. O sea, provisionalmente él sale 60 días. y ya ella puede regresar. Puede regresar. tranquilamente. Es una medida de protección que puede imponer el Ministerio Público, pero como violenta derechos fundamentales, dentro de los 5 días a que se impone y se notifica al generador de violencia, se comunica al juez para que llame a una audiencia donde esa medida puede confirmarse, revocarse o modificarse. De ahí que aportemos los elementos. ¿Cada parte aportaría sus medios de prueba? No está sujeto al imputado a que lo escuchen, sino a la narrativa que haga la víctima de por qué no tiene esas condiciones para poder en este momento, no trabajo, tengo un hijo enfermo, estoy en una casa prestada, traigo a mi vecina que me prestó donde vivir y no puedo continuar ahí, queda cerca de la escuela, me traslado caminando y no tengo a dónde irme. O sea, habría que argumentar. Una de las... en la audiencia está nada más la parte agraviada. Está, está el generador de violencia es citado. ¿También están? Sí. Para ser ¿Pero escuchado. no interviene? ¿No aporta pruebas? Sí lo escucha y podría aportar pruebas, pero eso sería tanto como hacer un mini juicio y ahí se determinara por un juez de control, como si fuera una interlocutoria, lo que conocemos, Sí. Si es responsable o no. Es una medida de protección que por su naturaleza debe ser urgente. Es decir, ¿puede estar falsando a la verdad la mujer? Podría ser. Por eso es provisional. Por eso es provisional. No es definitiva. Por eso es revisable por un juez. Ya el Ministerio Público la impuso. Vio las condiciones, quién te está prestando ahorita la casa, a qué horas llegaste, pues llegué a tal hora, las constancias de los niños, todo lo que podamos hacer de forma inmediata, porque imagínate que tuviéramos que verificar todo lo que dice una víctima para poder otorgar una medida de protección. No, pues ya sería ya la mataron, ineficaz. ya se ineficaz. Entonces la naturaleza de las medidas es la urgencia con la que se impongan y que se lleven a revisar y que se pueda argumentar con los hechos que narra la víctima. El Ministerio Público tiene la obligación de sacar la información, tiene la obligación de preguntar, tiene la obligación de esclarecer los hechos. Y no podemos ver una víctima que diga, pues hoy me pegó y quiero que lo saquen de la casa. Y digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas de casada? ¿Cuántas veces ha habido violencia? ¿Qué tipo de violencia te infringen? No puedo recordar las fechas, pero algo muy recurrente en el tema de la violencia es la tensión que se genera el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de los Muertos, el Día de la Alberca, el Día de Semana Santa, el Día de Navidad, el Día de Año Nuevo. Entonces vamos a recordar para atrás. Ese día hubo un pleito, porque hay tensión. Vamos a una fiesta, nos arreglamos, hay que salir, hay que dejar el dinero, hay que dejar todo listo. Y siempre, licenciado Miguel Ángel, esas fechas nos van... ya me acordé. Entonces vamos ubicando. Cerca del cumpleaños de... Pasó esto, bautizo. en tal fiesta. O sea, pasa siempre. No me puedo acordar cómo quieres, si todos los días es grosero, si todos los días me echa una hablada, si todos los días me hace tal cosa. Ok, vamos a tratar de situarnos, porque acuérdate que somos abogados. Sí, claro. Y el 19 dice circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Dónde fue y cuándo fue? No podríamos obtener una sentencia y que anda una circulando por las redes que soltó un juez porque la niña o la niña no pudo ubicar el lugar de los hechos. Y entonces las activistas, como yo, dicen, pero ¿cómo quieres que una niña de 5 años se ubique en una fecha determinada? Ahí hubo una ausencia de trabajo investigatorio de parte del fiscal. Porque lo contrario sería que con cualquier señalamiento, sin decirnos dónde, cuándo y cómo, podamos ser objetos, cualquier gobernado. Sí, porque me limitas mi derecho de audiencia. Limitas el derecho a la defensa, violas.
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si quieres que hablemos de tratados internacionales, de la comunicación previa y detallada, que yo tengo derecho como imputado, como acusado, de conocer los hechos para poder ejercer mi derecho a la defensa. O sea, es un derecho tutelado también, igual que debe coincidir con el de la víctima. Ok, ¿qué pasa si no somos esposos, no somos pareja que viva juntos, somos novios? También, ya no terminé porque me extiendo mucho. La medida de protección de separación de la víctima está aparejada con otra, que es la de no comunicarse con la víctima, por ningún medio, ni redes, ni aplicaciones, ni por interpósito a persona, no comunicarse. O sea, pueden prohibir que le mande mensajes. Nada de WhatsApp, nada de redes sociales, nada de Instagram, nada de nada. O sea, prohibición de acercarse, prohibición de comunicarse. Y la prohibición de acercarse, que sería como la restricción. Yo creo que son las más interesantes que realmente brindarían una tutela efectiva de los derechos de salvaguardar la integridad de una víctima, ¿no? En esas medidas de protección. Pero me decías... No son pareja, ok. No están casados, también se tutela. Novios, lo podemos también. También. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la violencia de género o la violencia violencia familiar equiparada. Vivimos juntos. La ley establece el tiempo por hasta 2 años y que no hayan pasado más de 6 meses. Que no hayan pasado 2 años y que hayamos vivido juntos cuando menos 6 meses. Y podemos hablar del mismo delito, pero equiparado. Y en el caso de los novios, pues es violencia de género. La que es no sería familiar, porque no vivimos juntos, no hemos vivido juntos, pero sí tenemos una relación. También se pueden decretar las medidas, por supuesto. Si el novio me está acosando. Exacto, es el temor. La prohibición. Los padres, cuando son menores de edad, pueden... Por supuesto. Por supuesto, sí, claro, quien sea el representante de la víctima, ¿no? Si en este caso la víctima es menor de edad, pues el que sea su representante. Y me parecen muy eficaces, muy importantes que se conozcan. O sea, ya no solo son de las películas o de las series americanos que veíamos, sino que son reales y que conozcan el derecho y que lo puedan exigir para poder ejercerlo. No se los van a dar llegando, tú requieres una medida, yo te la voy a dar. No, yo sé que hay medidas para que no se acerque a mí. Y si no, pues la queja en derechos humanos. Finalmente tiene que haber una consecuencia para los fiscales. Sí están recargados, pero si tú dices yo, pues te aguantas, ¿no? Licenciada, ¿qué le podemos decir a las mujeres? ¿Qué le podemos recomendar? Ahorita con lo que tú nos decías, pues la verdad que vemos que hay un buen panorama también para defenderlo. Y decías algo muy importante. Para poder exigir los derechos hay que conocerlos, ¿no? Entonces, esta es la función precisamente de este programa, pues tratar de difundir lo que la ley establece, lo que la misma práctica legal se da, bueno, pues que lo sepa el ciudadano. ¿Para qué? Para que, bueno, vea que no es que tenga todo en contra, porque en los casos de violencia es algo muy difícil, pues lógicamente lo que impera mucho es la violencia y en consecuencia el temor. Por supuesto. Yo creo que lo que tienen que hacer es denunciar. Siempre será lo recomendable denunciar. Y si una amiga te ha contado la historia 20 veces y 20 veces le has dicho denúncialo y no quiere, y en la 21 ya no quieres oírla, acompáñala a presentar una denuncia. Parte del empoderamiento es la decisión en la toma de decisiones. Las mujeres ayudamos a que otras mujeres tomen decisiones, presenten sus denuncias, acudan a la fiscalía. Poza Rica tiene, me parece, 5 fiscales especializadas en la atención de delitos de violencia. Está el Instituto Municipal de la Mujer, ellos los pueden canalizar. El sistema DIF también puede canalizarlos a las fiscalías. Y hoy hay una figura importante, licenciado, que es el asesor jurídico de víctimas, es la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que funciona en la Casa de los Abuelos. Hay una persona que da el acompañamiento a víctimas, la orientación, pero además me acaban de decir que hay un fondo de apoyo económico para aquellas víctimas que así lo requieren. Digamos que hacen un cuaderno, un test, donde ellos valoran para poder apoyarlo. Como te decía, como no hay municipales, ahora tienen que viajar hasta acá. O venir de una colonia a la Nacional o la Halliburton, está lejos. O sea, son 2 camiones o 2 de ida y vuelta. Y hay un recurso económico para la atención de estas víctimas que estén en este estado de necesidad económica. Entonces,
hay que denunciar, porque no podríamos acceder a medidas de protección ni al Fondo de Atención a Víctimas o al apoyo económico si no hay una denuncia de por medio. Eso sí es una realidad. Pues yo creo que es muy clara. Aquí lo que hay que hacer es denunciar, no se queden calladas. Hay que denunciar, porque solamente a través de la denuncia es como podemos lograr muchas situaciones. Sí hay posibilidades jurídicas para poder frenar este tipo de situaciones, que es lo que nos falta: decisión. Y como lo decía la licenciada, si conocemos a alguien, pues apoyémosla, acompañémosla. Yo creo el temor es contra lo que más se lucha y desgraciadamente a veces hasta llega a ser una costumbre decir, mejor ya sí le dejo y para qué me complico la vida. No, yo creo que hay que ir parando todo esto, hay que acabar con toda esta violencia hacia las mujeres y bueno, disminuir esta cultura machista que tanto arraigado está en nuestra cultura mexicana. Pues licenciada, ¿algo para despedirnos? No, pues agradecer, licenciado, la invitación, porque siempre es una oportunidad de dirigirnos a todos ustedes para divulgar los derechos. Este programa divulga derechos de los y de las gobernadas. Y en este caso, en este marco internacional o de los trabajos que se realizan cada año, pues seguirles insistiendo en la cultura de la denuncia. Hay que denunciar, no podemos acceder a ninguna medida de protección, a ningún apoyo o a ninguna medida de seguridad si no hay una denuncia de por medio que justifique la actuación de estas instituciones, ¿no?, que están para ustedes. Así es, pues, muchas gracias, licenciada. No. Qué bueno que estuviste aquí con nosotros. Esperemos haya otras pláticas en las que pudiéramos estar aquí comentando estos puntos tan importantes. Y a ustedes agradecerles su presencia. Qué bueno que nos siguen escuchando. Y bueno, pues con esto terminamos un programa más de Entre Abogados, con la finalidad de precisamente lo que deseamos, de que tengan ustedes información para poder tomar sus propias determinaciones. Pues muy buenas noches y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, muy amables.